gracias, buenos días a todos. Creo que ya llevan una mañana con mucha información, así que creo que voy a pasar rápidamente por estas diapositivas de la presentación que ustedes conocen muy bien, seguramente hasta mejor que yo. Quizás un poco la conclusión que quisiera sacar de esto es que el entorno regulatorio de este país, quizás tarde, quizás 18 años después de haberse fundado, podríamos decir que empieza a dar señales de resultado, empieza a dar resultado, en primer lugar por la diversidad, ¿verdad? Como se puede ver en esta diapositiva, en realidad es un sector muy diverso, con mucha participación, tanto desde la oferta como desde la demanda. ¿Que hay asignaturas pendientes? Pues sí, por supuesto que las hay. Hay un tema espectacular que cuando tenemos la oportunidad de compararlo o de compartirlo con otros entornos en Latinoamérica, llama mucho la atención. Es decir, que es un país donde hay, digamos, una gran apertura para la participación en el transporte, que no es un segmento simple ni fácil de acceder a él. Tenemos 8 transportistas operando en el país y pues la generación y todo el entorno regulatorio bueno, cada quien hace su parte. Ya ustedes saben cuál es el proceso de suministro, la generación, la transmisión, la distribución, cadenas del proceso, independientes, digamos, en sus ciclos de competencia, la transmisión y la distribución con una competencia virtual, es decir, su renta se especifica a través de una competencia virtual con empresas modelo, y la generación, pues compitiendo en un mercado pues abierto, competitivo y dirigido o coordinado básicamente por el administrador del mercado mayorista. Voy a ir rápidamente a esto. Como comentaban, muchas gracias, pues he tenido la oportunidad, la suerte de participar en estos procesos de licitación, y casi siempre habíamos dicho que los procesos de licitación eran afortunadamente un instrumento que vino para quedarse y es un elemento muy valioso, en primer lugar por la transparencia, en segundo lugar por la competencia. La primera vez que se organizó esta licitación, que era la primera en Guatemala, porque veníamos de un sector que podríamos decir que estaba aletargado, alguien más radical podría decir que estaba capturado, es decir, teníamos un sector en el cual no había movilidad en el mundo de la generación. La primera licitación lo removió, ¿verdad? Con mucha ingenuidad quizá, porque apostaba a contratar de un jalón 800 megavatios, lo cual la experiencia ha mostrado que no es ni factible ni recomendable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues básicamente porque la tecnología camina muy rápido, ¿verdad? Y que los compromisos de largo plazo a veces son complicados en la medida que no se manejan estratégicamente. Por suerte, como algún consultor dijo, que en Guatemala se había tenido suerte, no se adjudicó todo lo requerido en la primera licitación y hubo necesidad de hacer una segunda, una tercera, y hablando de licitaciones de largo plazo, porque en medio de estas se han hecho procesos de licitación de corto plazo que complementan las necesidades, los retrasos, los incrementos de la demanda, condiciones particulares. Y eso es otro fenómeno que viene para quedarse. Es decir, en medio de cada licitación de largo plazo hemos tenido 1 a 3 licitaciones de corto plazo para complementar los requerimientos de los usuarios. Y afortunadamente tenemos la suerte de estar ya trabajando en las próximas 2 licitaciones de largo plazo para los suministros del año 2021 en adelante. Estamos hablando de lo que va a ser la licitación PEC 4 y la licitación PEC 5. No están aquí porque todavía son digamos, no son informaciones que todavía sean públicas, pero la licitación PEC 4 que se tiene que lanzar en este último trimestre del año va a estar destinada básicamente a cubrir el vencimiento de los últimos contratos preexistentes en Guatemala, que es el de una planta de carbón y el de una planta de diésel, que aunque se venció hace 2 años, no se ha contratado de largo plazo, sino se ha ido contratando o sustituyendo con contratos de corto plazo. Es decir, eso va a dar la oportunidad de una gran economía de escala. Estamos hablando de una licitación de 380 megavatios, es decir, aproximadamente parecida a la segunda licitación, es decir, en volumen parecida o en medio entre la segunda y la tercera licitación. Es un volumen interesante, abierto a todas las tecnologías, abierto a nuevas y existentes plantas con algunos
algunas especificaciones, digamos, que la experiencia nos ha permitido ir sumando. Por ejemplo, las plantas nuevas pueden acceder a contratos de 15 años, las plantas existentes solo pueden acceder a contratos de 5 años, todas las tecnologías entre sí, prácticamente todos los tipos de contrato, excepto el contrato de energía generada, que es el que se aplicó a las plantas eólicas y a las plantas solares fotovoltaicas. Y digamos que con eso se alcanzó el nivel de penetración que tenemos hoy día, que alcanza básicamente los 200 megavatios de lo que se le puede llamar tecnologías variables de generación, es decir, el viento y el solar fotovoltaico. Eso algunas horas puede ya representar el 20% de penetración en el sistema, que es un factor que también hay que ir midiendo, cuál es el nivel de penetración que el sistema permite a estas tecnologías. Es decir, esas tecnologías no van a entrar en esta licitación. Y en la licitación PEC 5, que es el siguiente proceso, se está hablando, se está trabajando en hacer una licitación dedicada a geotermia, que es la única energía del portafolio existente con el que no contamos, con el que no se cuenta, digamos, desde empresa eléctrica, y que como país también contamos con muy poquito comparado con nuestros vecinos y comparado con el potencial que tiene este país. ¿Por qué la geotermia? Porque es una pregunta que muchas personas han dicho. Bueno, si hay mucha energía en Guatemala, se dice que hay prácticamente el doble de capacidad instalada de Guatemala que la que tenemos de demanda. ¿Por qué geotermia? Bueno, porque es probablemente una de las fuentes de más larga vida, que es una fuente que tiene un factor de planta muy alto, es decir, tiene un factor de planta cercano a 1, puede tener una vida útil de entre los 50 y los 60 años en Guatemala, es decir, podemos estar hablando de precios monómicos del orden de los $60 megavatio hora en su ciclo de vida. Es una excelente tecnología para el país y aquí hay en abundancia, aunque no la hemos explotado. Se está hablando de una licitación de 40 megavatios dedicada a geotermia, que es relativamente modesta, es muy poquito, 40 megavatios comparado con los valores que ustedes ven acá, pero que prácticamente va a duplicar la capacidad geotérmica de Guatemala a través de este proceso. Hay que decir que todos nuestros vecinos, Salvador, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, tienen muchísimo más que eso en geotermia, no hablemos de México. Y los modelos donde el desarrollo geotérmico ha sido más exitoso y son los modelos que estamos tratando de estudiar, de analizar con más detalle para obtener de ahí insumos que permitan hacer un proceso de licitación de geotermia competitivo, eficiente, muy efectivo del lado de la demanda. Esos modelos están en Filipinas y en Indonesia, que curiosamente son dos países que han propiciado desarrollo básicamente privado de fuentes geotérmicas. Filipinas es hoy el segundo mayor productor del mundo de energía geotérmica. Y es un desarrollo relativamente reciente, es un desarrollo de los últimos 15 años. Entonces hay enormes oportunidades ahí en el futuro. ¿Por qué? Pues básicamente para mantener una matriz energética diversa como esta, que permita trasladar bajos precios a los usuarios, ¿verdad? Seguramente mis antecesores han hablado que el precio de la energía en Guatemala ha evolucionado a la mitad en los últimos 3 o 4 años. Y las expectativas de corto plazo, por lo menos, son que todavía puede bajar un poco más en el año 2017, pero sobre todo las expectativas indican estabilidad en los precios. Es decir, estamos en condiciones de precios estables, de precios a la baja. Probablemente el 1 de noviembre el sistema sea capaz de trasladar a los usuarios otra reducción de un 5 o 6% adicional a la tarifa para tener una tarifa en el orden de un quetzal 0.5 por kilowatt hora, pero con la certeza de su sostenibilidad por lo menos en un año o año y medio, digamos, su sostenibilidad durante todo el año 2017. Ustedes saben que eso depende también de factores internacionales, aunque dependemos mucho menos de los combustibles fósiles, como se ve en esta gráfica. De este modelo en el que veníamos en el 2009, tenemos un modelo del 2015 que es mucho más diverso. No quiero decir que necesariamente sea por siempre barato. Obviamente alguien puede decir las tecnologías solares fotovoltaicas, las tecnologías de viento son costosas. Sí, son costosas, pero en un mix como este de enorme diversidad permiten al mismo tiempo de trasladar diversidad, certeza, seguridad a los usuarios. Es decir, el sistema más seguro es el sistema más diverso y por el otro lado permitir también trasladar bajos precios, ¿verdad?
¿Por qué? Pues porque se apoyan múltiples tecnologías que estacionalmente son complementarias, la mayor parte de ellas. Afortunadamente en Guatemala, cuando hay agua, no hay viento. Y este año que no hemos tenido agua, pues hemos tenido viento, ¿verdad? El contrato de gas natural proveniente de México, que es una opción muy particular, tampoco creo que muy replicable, pero es una oportunidad de este país por su posición geográfica y por la situación política del sector eléctrico que permitió una transacción de ese tipo. Recuerden ustedes que de la misma manera que no hay plantas de carbón en el resto de Centroamérica, tampoco hay gas. Entonces nosotros podemos presumir de una matriz energética muy diversa. Costa Rica puede presumir de una matriz energética absolutamente renovable. No hablemos de costos, pero nosotros sí podemos presumir de una matriz energética diversa y también de precios bajos. Por supuesto, no tan bajos como quisiéramos. Quisiéramos tener precios más bajos aún. Es difícil, por supuesto, en el benchmarking de los precios, acceder a precios, por ejemplo, como los de Paraguay, ¿verdad? Eso va a ser bastante difícil, pero todavía hay oportunidades incorporando nuevas tecnologías, hay oportunidades para la biomasa. Aquí no aparece porque es muy poquito lo que tenemos todavía de biogás, pero el biogás va en ascenso también. Y vamos a ver, 4 megavatios, que es lo que probablemente tengamos de biogás para el próximo año, es pues el 1% de nuestra demanda, pero es una tecnología interesante y ambientalmente muy amigable. Como decíamos, el futuro va a traer más licitaciones. Ya les hablé de la PEC 4, de la PEC 5, que tratan de compensar un poco el tema de satisfacer las necesidades del futuro, sustituir los contratos que se vencen con mejores opciones tecnológicas, más baratas y ambientalmente más responsables, y abrir diversidad para la matriz energética, porque pues, el pasado nos ha enseñado que es positivo. De ahí sale también el tema de la geotermia que ya completamos. Este entorno, digamos, entonces, este entorno en el que nos movemos, gracias, nos permite esta circunstancia, decía, las tarifas se han comportado de esta manera. Este paradigma, digamos, que teníamos hace unos años de tarifas sociales y no sociales, ¿verdad? Se ha terminado también con los nuevos hitos de la contratación, y a ese paradigma de la tarifa social y no social en sí misma ya no representan nada. Siguen representándolo en la medida que el Instituto Nacional de Electrificación, que el INDE, siga propiciando favorecer a sectores de bajo consumo con un apoyo, con un aporte, que no es un subsidio, con un aporte en el pago de su tarifa, ¿verdad? Que eso se va a ir reduciendo y se ha venido reduciendo, pero por supuesto eso diferencia este valor de tarifa con el que los usuarios de menores ingresos pueden estar experimentando. Como ven, tenemos básicamente un año y medio de estabilidad en tarifas alrededor del 1.13, 1.15, y creemos que el sistema es capaz de soportar esa misma estabilidad con tarifas en este orden, en el orden del 1.5 para los próximos 5 trimestres, lo cual es positivo comparando de dónde venimos, pero como les decía, todavía no es positivo cuando lo comparamos con lo que otros países puedan estar haciendo. Es decir, los retos son grandísimos para conseguir mejores fuentes de energía, más económicas y más responsables con el ambiente. La estabilidad viene de que también el sistema pues provee algunos fondos de amortiguamiento para beneficio de los usuarios. ¿Cuál es la previsión de las tarifas del futuro? En el corto plazo, digamos de aquí a abril del 17, la estimación del mercado mayorista de los precios es, por un lado, plana. Observo, este es un fenómeno muy interesante que puede ser considerado positivo o también un poco anómalo, es que las tarifas no tienen diferenciación horaria, es decir, básicamente, sin importar la hora del día, nosotros tenemos básicamente la misma tarifa, ¿verdad? Es interesante, tiene sus causas, pero es un fenómeno que no habíamos experimentado antes. Normalmente los sistemas en las horas de demanda máxima presentan mayores precios. Nosotros estamos ante una curva que es monótona, es prácticamente igual a lo largo del día, y también básicamente la misma curva de aquí hasta abril del 17, es decir, por lo menos hasta casi medio año del próximo año tenemos una previsión de tarifas muy estable, ¿verdad? Lo cual permite estas opciones que hablábamos.
Y por otro lado, en el largo plazo, ¿verdad? Aquí tenemos una estimación de precios hasta el, ahora sí estamos más sueltecitos, hasta el 2035, ¿verdad? Es decir, esto por supuesto es una curva que depende de cómo crezcamos, ¿verdad? Si tenemos muchísima más demanda, pues obviamente las curvas van a tener tendencias al alza mayores, pero digamos en entornos de crecimiento, podríamos decir, conservadores o no disruptivos, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir manteniendo un orden de precios parecido al que estamos experimentando ahora hasta el año 2020. Y lo que pase después depende mucho de lo que hagamos, ¿verdad? Y lo que hagamos no es lo que hagamos en el 2020, es lo que hagamos hoy, porque estos fenómenos tardan muchísimo tiempo en responder. Es decir, la previsión de precios es positiva, ¿verdad? Bien, entonces, eso abre oportunidad, anterior por favor, abre la oportunidad a todas estas tecnologías que hasta hace unos 5 años nos parecían cuentos de hadas o nos parecían temas de ciencia ficción y hoy, y a mí me da mucho gusto, como le decía Lourdes, ver de qué manera está la feria porque verdaderamente nos está presentando temas que ahora están accesibles y creo que faltan algunos ahí de los que voy a comentar. El tema de la electromovilidad es ya una realidad, no solo es ambientalmente responsable, sino lo que les contaba antes, un sistema de tarifas como el que estamos experimentando permite que esto sea viable. Y nosotros estamos también dispuestos, digamos, no es que estemos dispuestos por, por un capricho, sino porque es bueno para el sistema, a otorgar otros incentivos a los usuarios de sistemas más eficientes de consumo como la electromovilidad, entre otros. El sistema, en la medida que el sistema tome energía en las horas de valle, es decir, en la medida que estos vehículos eléctricos que vimos allá, que las bicicletas que vimos allá, tomen su carga en las horas del valle entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, esa energía podría valer hasta la mitad de la tarifa base. Eso es un fenómeno que aceleraría muchísimo la penetración de estas tecnologías para todos nosotros, tanto para las bicicletas, bajo el entendido que vamos a cargarlas en el valle, como cargamos los celulares mientras dormimos, ¿verdad? No tendría mucho sentido cargarlas a la hora pico, cargarlas a las 7 de la noche, aunque como ven nuestra curva es muy plana. Pero si somos capaces de trasladar consumos de las horas pico e intermedias al valle, a la madrugada, o de incorporar nuevos consumos como la electromovilidad, sean bicicletas, sean vehículos eléctricos o sea transporte masivo, ojalá que el próximo año lo que tengamos aquí también sea un bus eléctrico, que también es una tecnología que ya está accesible y que esperemos tener ya pilotos el año entrante con autobuses eléctricos. En la medida que seamos capaces de tomar la energía para esta movilidad en la madrugada, el precio de esa energía va a ser muy bajo y todos los usuarios, todo el conglomerado de usuarios nos vamos a beneficiar con eso. ¿Por qué? Pues porque vamos a acceder a una curva más plana de consumo, una curva que tiene más energía, pero que ya paga los mismos costos de potencia. Es decir, es bueno para quien sea capaz de acceder a esta tecnología y es bueno para todo el sistema porque va a ser un uso mucho más eficiente del parque generador con el que actualmente contamos. Es decir, estas tecnologías son ambientalmente responsables, son buenas para el usuario y por supuesto van a ser mejores en la medida que seamos capaces de trasladar mejores tarifas a los usuarios individuales, pero también son buenas para el conglomerado de los usuarios. Es decir, no son tecnologías que paren siendo subsidiadas por quien no las tiene, sino son tecnologías que pueden propiciar un beneficio colectivo. Y la última que queda aquí es el tema del transporte masivo, que es el único que quizás por su magnitud no habíamos hablado. Hay afortunadamente ya tendencias, ya hay interés en hablar del tema de transporte masivo. Ya ustedes escucharon en los medios que la Municipalidad de Guatemala habla ya de un par de sistemas aéreos de transporte. La Municipalidad de Villanueva tiene un estudio bastante serio sobre un sistema de transporte aéreo también que conecte Centrasur con un extremo de Villanueva, 8 kilómetros de teleférico, que imagínense ustedes, le facilitaría la vida a las personas que hoy mismo pueden estarse tomando 1 hora 30 en hacer ese recorrido, reducírselo probablemente a 25 minutos. Es decir, la calidad de vida
y la seguridad. No tengo que decirles más porque ustedes son en su mayoría estudiantes, son expertos en estos temas y saben mejor que yo esto, pero cambiaría mucho la calidad de vida. Afortunadamente también se está estudiando ya el tema de habilitar la línea del tren de la ciudad de Guatemala para transporte masivo. Una idea que debimos de haber puesto en operación desde hace 20 años o más probablemente. Yo cuento una anécdota que cuando yo estudiaba ingeniería en la Facultad de Ingeniería, hicieron alguna vez una discusión, un panel de candidatos alcaldes en ese tiempo. Y un candidato alcalde, que luego les diré quién era, que ya murió, dijo, yo voy a hacer un metro sobre la línea del tren. Y yo dije, es un genio, este tipo es un genio, eso debe haber sido en los 80s. Y han pasado 30 años y no hemos hecho eso. Pues afortunadamente, por lo menos en papel, va a haber un estudio que analice la viabilidad económica y la viabilidad técnica de hacer un proyecto de ese tipo. Y aquí tengo un par de fotos de otro proyecto en el que hemos estado trabajando, quizá no con la rapidez que quisiéramos, pero es habilitar el teleférico de Amatitlán. El teleférico de Amatitlán es una joya que está abandonada desde hace 5 años, deteriorándose. Es un teleférico de 1.6 kilómetros que a precios actuales, consideren ustedes que el precio de un teleférico es aproximadamente $10 millones por kilómetro. Es decir, nosotros tenemos como sociedad tirados $16 millones ahí en ese teleférico de Amatitlán, que tiene enormes potencialidades, no solo recreativas, sino de transporte y como uso urbano. Hay enormes posibilidades ahí y por supuesto es una apuesta tratar de ponerlo nuevamente en operación, porque digamos el 75% de la infraestructura y de la inversión está en buen estado. Otras tecnologías disruptivas con las que estamos trabajando son las estufas de inducción. Yo, si quieres la siguiente, o empezamos a ver rápidamente qué es una estufa de inducción. Pues una estufa de inducción es un aparato para cocinar que funciona con electricidad, altamente eficiente, mucho más eficiente que las estufas eléctricas convencionales y que las estufas de gas, porque no posee resistencias eléctricas, sino bobinas que producen un campo electromagnético y genera calor directamente en el recipiente. Es decir, una debilidad, si lo queremos ver así, es que únicamente se puede cocinar con recipientes de materiales ferromagnéticos. Léase un recipiente al cual se le pega un imán. La estufa tiene una bobina, vale decir que es una estufa fría, absolutamente, ¿verdad? Porque no genera calor más que en el utensilio, genera la bobina, por supuesto, esto es resultado de la electrónica de potencia, ¿verdad? Un sistema de control genera un campo magnético variable, la bobina produce ese campo eléctrico variable, lo cierra ese campo magnético sobre el dispositivo, el utensilio ferromagnético, y lo calienta solo a él, no calienta la estufa en lo absoluto, con lo cual es mucho más eficiente que las actuales. Ya dije, un generador electrónico, yo creo que se lo dije. Básicamente es esto, es una bombilla. Evaluando la eficiencia de este aparato, por supuesto aquí estamos haciendo también investigaciones locales, aquí en la universidad, es uno de los lugares para hacer esa evaluación. Para llevar a ebullición 2 litros de agua, una estufa de inducción toma 4 minutos, una de gas 7, una de vitrocerámica, o sea, una de resistencias eléctricas, resistencia convencional, el doble, 8 minutos. Básicamente este es el proceso. Otras ventajas: es facilísima de limpiar, es fría, ¿verdad? Es decir, cuando retiramos el utensilio y ponemos la mano en la estufa, está fría. Algunos de los fabricantes de estas estufas hacen una prueba que es muy divertida. Yo no la he hecho personalmente, pero ponen un billete abajo del utensilio, lo ponen a cocinar y mira, aquí está el billete, calientito sí, bueno, porque el utensilio se calienta, ¿verdad? Pero no tiene fuego. Creemos que esta tecnología es disruptiva en Guatemala. En primer lugar, porque no la hay, o no la había. Afortunadamente ya hoy día la hay. Ya hoy día, iba a empezar por... Me le iba a preguntar a Lourdes si se podían decir esas cosas aquí, pero bueno. PriceSmart, EPA, Sears están distribuyendo estufas de inducción y nosotros le vemos un enorme potencial. Hay al menos 3 fábricas ya interesadas en distribuir estufas de inducción en Guatemala y les vemos un gran potencial. En primer lugar, por la eficiencia. Estamos hablando de un objeto de eficiencia energética, por supuesto un poco caro, ¿verdad? La inversión inicial hay que considerarla, pero es un objeto
que en su tiempo de vida útil es económico en comparación a las tecnologías actuales y que para algunos casos podría marcar diferencia. Imagínense ustedes cuántas personas en Guatemala viven en una habitación de 4x4 y ahí comen, ahí duermen y ahí cocinan con un tambo de gas. Esto podría ser muy disruptivo socialmente. Y la otra línea espectacular sería que fuéramos capaces de tener un comal de inducción y que en realidad nos permitiera hacer tortillas con inducción y no con gas, ni mucho menos con leña. Creo que ahí llegamos. Algunas de las tecnologías, hay más, claro que hay más. Está el uso de drones, hay muchas tecnologías disruptivas que una sociedad con bajos costos de energía puede empezar a acoger y a utilizar. ¿Para qué? Pues para ser más productivos, básicamente. Yo creo que es lo que tenía para comentarles, así que muchas gracias, pero quedo atento a sus preguntas. Muy buena su presentación. Yo le voy a hablar de la otra cara de su presentación. Las especificaciones técnicas de sus licitaciones, ¿cómo evitarán ustedes la voracidad de Deoxa en el área rural? ¿Cómo evitarán la participación de los miembros de la Comisión Nacional de Electricidad en el proceso? ¿Y cómo propiciarán ustedes la participación comunitaria como socias de los proyectos? ¿Y cuál es su indicador clave para evitar la corrupción? Gracias. ¿Para evitar la corrupción? Bueno, excede bastante nuestro alcance. Nosotros solo somos una empresa de distribución. Pero déjenme tratar de abonar algo. De la comisión no se puede prescindir, ¿verdad? De la comisión no se puede prescindir porque la comisión es el regulador del sistema. Es decir, de alguna manera, para bien o para mal, uno puede tener buenos o malos reguladores. Y eso no solo ocurre en Guatemala, ocurre en todas partes del mundo. En Estados Unidos, uno de los reguladores es el FERC, el regulador federal. Y es muy curioso en encuentros de empresas en Estados Unidos y habla el FERC, el regulador, y todos hacen ruido, ¿no? Claro, hay alguna resistencia natural. Uno puede tener buenos o malos reguladores, pero creo que son importantes. Que deben de ser el fiel de la balanza, que deben de trasladar equilibrio, que deben defender los intereses de los consumidores, sobre todo en entornos como el nuestro, que es muy desregulado y muy privado. Del regulador, diría, no se puede sustraer ningún proceso de licitación, ni ninguna empresa regulada, y desde mi punto de vista es saludable, por lo menos en este momento. Sobre Deoxa es un caso muy complejo, es un caso complejo. Yo creo que el estado actual de la situación invita a proponer soluciones sobre la mesa. Creo que el modelo es perfectible y que si el modelo presenta dificultades en seguirse desarrollando, en seguir creciendo, en seguir trasladándole a los usuarios beneficios, es momento de evaluar los modelos, ¿verdad? Es siempre saludable. Respecto a la corrupción, pues la transparencia. Los procesos nuestros de licitación empezaron siendo procesos de sobre cerrado y era un proceso en el que siempre transparentes en el sentido de que estaban muy auditados, que eran, para empezar, eran públicos, ¿verdad? En que todo el mundo podía llegar, que la prensa acudía, que se transmitían normalmente a través de los medios y que eran auditados por el regulador y que se abrían los sobres y ahí estaban las ofertas de los adjudicados. Pero en algún momento nos dimos cuenta que eso era un poco injusto para los oferentes, que a nosotros no nos permitía tampoco revelar el mejor precio de las ofertas. Y luego, no nos lo inventamos, con los modelos que se habían ya usado en Brasil y Colombia, utilizamos a partir de la licitación PEC 3 modelos de rondas sucesivas que los oferentes los odian. Pero nos parecen que son el mecanismo, el instrumento óptimo, en primer lugar, para revelar el mejor precio. Y en segundo lugar, para que los oferentes tengan oportunidades, porque también desde el punto de vista de los oferentes, entregar una oferta y encontrar que se ha perdido por un centavo es muy rudo, ¿verdad? Tener la opción de decir,
has perdido por un centavo, pero me puedes presentar otra nueva oferta. Es una excelente oportunidad para los oferentes y es una excelente señal de transparencia en la adjudicación de estos contratos que son de largo plazo, que son muy importantes, ¿verdad? Pero hay que estar siempre atentos porque todo evoluciona y nosotros siempre hemos estado muy preocupados, digamos, por los fenómenos que tengan que ver con la transparencia de los procesos, con que los usuarios, con que los oferentes tengan información adecuada, pero que tampoco nos secuestren el proceso, ¿verdad? Hay países donde estos procesos de rondas sucesivas ya no se hacen in situ, ¿verdad? Nosotros los hacemos en presencia, todos los oferentes, a veces 100 oferentes, cada uno con sus computadoras que nosotros les ofrecemos para transmitir sus ofertas. En Brasil, por supuesto Brasil es un país tan grande, ustedes saben, se hacen vía web, pero aquí todavía existe la duda si vía web es transparente. Entonces no hemos llegado a hacerlo todavía vía web. Entonces hay muchos retos por hacer. Muchas gracias. ¿En qué rango de potencia y qué eficiencia tienen las estufas? Las estufas son normalmente, cada hornilla es en el orden de 1.2 kilowatts. Entonces hay estufas de una hornilla, como las que ustedes pueden encontrar en EPA o en PriceMart. Hay de 2 hornillas, hay de 4 hornillas, hay de 4 hornillas con horno. Normalmente son entre 1.2 y 1.5 kilowatts cada hornilla. Es decir, no son mucho más, de mucha menos potencia que una estufa eléctrica convencional. Lo que pasa es que son mucho más rápidas porque difuminan mucho menos la temperatura, ¿verdad? Enfocan mucho más en el objeto a calentar. Entonces, básicamente su eficiencia radica en eso, aunque su potencia sigue siendo alta. Es 40% más eficiente que una de gas. Esas son las mediciones en función del tiempo y de la cantidad de BTUs utilizados para llevar a ebullición 1 litro de agua. Gracias, Gustavo. Fíjate que el sistema está creciendo bastante. Es decir, el sistema venía creciendo alrededor del 5%. Se ralentizó ahora, está ahorita al orden del 4%, ¿verdad? Básicamente impulsado por el consumo industrial, en primer lugar, por la construcción de vivienda en segundo lugar y por el consumo residencial. Estas tecnologías que les mostraba son las que podrían ayudarnos a crecer un poco más, ¿verdad? La electromovilidad, la cocina de inducción principalmente. Diría que se están hablando de otros temas, pero están todavía un poco verdes. Hay que trabajar en la distribución rural. Yo no estaba, pero me contaron que hubo alguna discusión temprana sobre el tema. Este país todavía tiene probablemente, digamos, lo más optimista es que un 15% de la población esté sin energía. Es decir, podríamos estar hablando de unos 500,000 hogares sin energía. Hay una enorme oportunidad. Ahí está el crecimiento, ahí está el futuro, ¿verdad? Los primeros usuarios, por supuesto, empiezan consumiendo muy poquito, pero en 3 o 4 años alcanzan niveles comerciales. Es decir, la electrificación rural es una oportunidad enorme para el crecimiento de la demanda. Se hablan de otros proyectos, la desalación de agua, por ejemplo, es otra posibilidad, sobre todo en los segmentos del país donde no hay acceso a agua potable y sí hay acceso a agua de mar, por ejemplo. Son cosas que, por ejemplo, en Chile o en España son muy comunes, pero nosotros no hemos todavía incursionado en esas tecnologías. Si los precios de energía son bajos, las tecnologías pueden propiciar el crecimiento y además de eso, la calidad de vida, que es la otra cosa importante. En nombre de Universidad Galileo, a través del Instituto de Recursos Energéticos, le otorgamos el presente diploma por la participación como conferencista en la 9ª Convención de Energía Renovable y Eficiencia Energética. Muchas gracias, ingeniero.